La gente dice sincera cada que se hace un casorio. Durante la época del cine de oro mexicano hubo actores que conquistaron al público con grandes historias de amor en la pantalla, pero fuera de ella vivieron romances aún más intensos y polémicos. Solo sé que tú sos. Mientras el cine mostraba parejas perfectas, la realidad estaba llena de relaciones secretas, triángulos amorosos y amores que desafiaron las normas de una sociedad marcada por la moral estricta. Hoy recordaremos los romances más famosos y controvertidos del cine de oro mexicano, historias que no solo se vivieron frente a la cámara, sino también detrás de ella. Emilio Tuero y Marina Tamayo se conocieron en un momento en que el cine mexicano comenzaba a consolidarse como una industria vibrante y llena de nuevas figuras. Su encuentro no fue únicamente profesional, sino también personal, pues mientras compartían llamados, ensayos y largas jornadas de rodaje, fue surgiendo una cercanía basada en la admiración mutua y en una sensibilidad artística muy similar. Trabajaron juntos en tiempos de Don Porfirio en 1939 y más tarde en Al son de la marimba en 1941, producción en la que interpretaron a la pareja protagónica, una coincidencia que reflejaba ya la complicidad que existía entre ellos fuera de la pantalla. El matrimonio llegó en 1942, marcando el inicio de una etapa en la que ambos decidieron dar prioridad a su vida en común. Marina optó por retirarse del medio artístico, una decisión que respondió al deseo de construir un hogar estable junto a Emilio, lejos del ritmo exigente del espectáculo. Esta elección no significó una ruptura con el mundo creativo que los había unido, sino una transformación del vínculo. Pasaron de compartir foros y cámaras a compartir proyectos familiares, decisiones cotidianas y un espacio íntimo donde la colaboración se manifestaba de otra manera. Su relación se distinguió por la discreción y la constancia. Mientras Emilio continuaba con su carrera, encontraba en Marina un apoyo firme y reservado, alguien que conocía de primera mano las exigencias del oficio y comprendía los tiempos, las ausencias y los retos que implicaba. La vida en pareja se fue tejiendo entre rutinas, reuniones familiares y la crianza de sus dos hijos, Marina y Emilio Tuero Tamayo, en un entorno donde la estabilidad era el valor central. A lo largo de casi 3 décadas de matrimonio, construyeron una unión que trascendió la etapa de los reflectores que los reunió, basada más en la compañía diaria que en la notoriedad pública. Fue una relación que evolucionó del entusiasmo juvenil del set cinematográfico a una convivencia sólida, marcada por la lealtad, la confianza y una idea compartida de familia que ambos defendieron con la misma convicción con la que alguna vez interpretaron juntos una historia de amor en la pantalla. ¿Pero te vas? Luis Aguilar y Rosario Gálvez constituyeron una de las parejas más queridas y estables de la época de oro del cine mexicano, tanto en la pantalla como en su vida personal. Detrás del carisma que lo convirtió en estrella, Luis Aguilar cargó con una tragedia que lo acompañaría siempre, la muerte de su hijastro, Roberto, a quien quiso como si fuera suyo. Antes de conocer a Rosario, Luis se casó en 1946 con Ana María Almada. Con ella tuvo 2 hijas, Ana Luisa y Marta Fernanda. Ese matrimonio terminó en 1954. Hacia finales de 1956 conoció a la actriz Rosario Gálvez, viuda y madre de Roberto. Se casaron en abril de 1957. Luis lo acogió en su casa como a un verdadero hijo, pero el joven murió de forma accidental a causa de un disparo. La tragedia ocurrió mientras Luis y Rosario se encontraban fuera de la ciudad. Rosario estaba embarazada de Luis Aguilar Doblado. La actriz siempre recordaría aquel momento como la prueba más dolorosa de su existencia. Este lamentable hecho incrementó la afición de Luis por la bebida. Rosario se mudó a Aguascalientes con su hijo. La pareja permaneció separada durante 8 años hasta que Luis ingresó a Alcohólicos Anónimos y logró abandonar el alcohol. Con la llegada del cine de ficheras a finales de los años 70, él se alejó de los foros cinematográficos. En los años 80 regresó con fuerza a la televisión y participó en varias telenovelas. El matrimonio permaneció unido hasta 1997 con el fallecimiento de Luis Aguilar a los 79 años. Rosario murió 18 años después, en 2015, a los 89 años. Lilia Michel y Rafael Valedón formaron una de las parejas más firmes, admiradas y respetadas de la época de oro del cine mexicano.
Se conocieron en los primeros años de la década de 1940, cuando ambos comenzaban a destacar en la industria cinematográfica. Lilia, originaria de Teapa, Tabasco, era una actriz joven, elegante y de presencia radiante. Rafael, nacido en Campeche en 1919, ya era reconocido como actor de carácter y más adelante se convertiría en uno de los directores más prolíficos de México. El lazo entre ellos surgió durante los rodajes y muy pronto se transformó en un romance. La pareja contrajo matrimonio en 1944 en una ceremonia privada que marcó el comienzo de una unión que se extendería durante medio siglo. De ese matrimonio nacieron 5 hijos. La familia siempre fue considerada un ejemplo dentro del ambiente artístico, y tanto Lilia como Rafael lograron sostener una vida doméstica equilibrada, lejos de los escándalos que solían rodear a otras figuras de la época. En diversas entrevistas, sus hijos han relatado que ambos fueron padres cercanos, afectuosos y firmes en la educación. El matrimonio permaneció unido hasta el fallecimiento de Rafael Valedón en 1994 a causa de un infarto al miocardio. Lilia, profundamente afectada, se mantuvo durante un tiempo apartada del medio artístico. 2 años después contrajo matrimonio con el actor y luchador Wolf Rubinskis, unión que se mantuvo hasta la muerte del actor en 1999. Lilia Michel falleció en 2011 a los 83 años. Enrique Rambal, nacido en Valencia en 1924, se formó primero en el teatro y pronto encontró en el cine mexicano un espacio ideal para su temperamento dramático. Lucy Gallardo, nacida en Buenos Aires en 1929, llegó a comienzos de los años 50 decidida a triunfar en los escenarios mexicanos, donde ambos coincidieron. Se casaron en 1952 y desde entonces su historia transcurrió en paralelo a la del cine y la televisión de la época. En 1961 nació su hija Rebeca, quien años después seguiría el camino familiar. A lo largo de los años 60 compartieron escenario y set en más de una ocasión, y su hogar funcionó como un punto de equilibrio entre temporadas de rodaje, giras y la crianza. Enrique murió en 1971 siendo aún joven, dejando a Lucy al frente de su casa y del legado que habían construido juntos. A partir de entonces, ella continuó adelante, trabajó, escribió, se mudó más tarde a Estados Unidos por proyectos y familia, y permaneció vinculada a la actuación y a la creación hasta edad avanzada. Cuando Lucy Gallardo falleció en 2012, su nombre quedó unido para siempre al de Enrique Rambal. Carmelita González, una de las actrices más visibles del cine mexicano de aquellos años, y el actor español Eduardo Fajardo unieron sus vidas en la década de los 50, en una relación marcada tanto por la admiración mutua como por las exigencias propias del medio artístico. Su matrimonio surgió en un contexto donde el trabajo ocupaba un lugar central, con agendas intensas, viajes constantes y compromisos profesionales que dejaban poco espacio para la vida privada. Aún así, compartieron una etapa de entusiasmo y acompañamiento, intentando equilibrar la construcción de un hogar con el desarrollo de sus respectivas carreras. La dinámica entre ambos reflejaba el encuentro de 2 personalidades fuertes, acostumbradas a la disciplina de los sets de filmación y a la presión de la exposición pública. Como muchas parejas del espectáculo en esa época, debieron enfrentar la dificultad de coincidir en tiempos, proyectos y expectativas, mientras buscaban mantener una relación cercana en medio de la distancia laboral. La llegada de sus hijos reforzó ese intento de estabilidad, convirtiéndose en un vínculo que los mantuvo conectados incluso cuando las diferencias comenzaron a hacerse más evidentes. Con el paso del tiempo, las responsabilidades profesionales y los caminos individuales fueron marcando una separación natural. La relación no terminó en conflicto abierto, sino en una decisión que parecía responder al ritmo distinto que cada uno había tomado. Tras la ruptura, ambos continuaron sus trayectorias de manera independiente, conservando de aquel matrimonio una etapa compartida que habló de coincidencias, esfuerzos y aprendizajes dentro de una industria que rara vez facilitaba la vida en pareja. Julián Soler y Julieta Palavicini coincidieron en la escena teatral capitalina en los años 30, una época de intensa actividad artística en la que las compañías funcionaban casi como familias extendidas. Julieta debutó con la compañía Soler y pronto se integró a la dinámica de trabajo que Julián encabezaba con disciplina y pasión por el oficio. Entre ensayos, giras, lecturas de libreto y largas temporadas en cartelera, ambos desarrollaron una cercanía que no solo surgió de la convivencia diaria, sino también de una visión compartida del teatro como vocación de vida. La relación creció de manera natural en ese ambiente creativo, donde el apoyo mutuo resultaba indispensable.
Julieta encontró en Julián a un guía experimentado que respetaba su talento y le daba espacio para desarrollarse, mientras que él halló en ella una compañera sensible al ritmo exigente de la profesión. Su matrimonio, celebrado en 1938, fue también una alianza profesional basada en la confianza, la colaboración y la comprensión de los sacrificios que implicaba pertenecer al medio artístico. A lo largo de los años, lograron equilibrar la intensidad del trabajo escénico con la construcción de un hogar sólido. Las giras, los cambios de temporada y las exigencias del público no impidieron que cultivaran una relación estable, marcada por la lealtad y el respeto. Juntos formaron una familia con 4 hijos, integrando la vida doméstica al mundo teatral que los había unido. Durante casi 4 décadas permanecieron acompañándose en los escenarios y fuera de ellos, sosteniendo una relación que combinó amor, sociedad creativa y una profunda complicidad cotidiana, rasgos que definieron su unión hasta 1977. Julieta continuó resguardando ese legado familiar y afectivo en los años posteriores. Katy Jurado nació en 1924 en Guadalajara y desde joven sintió el impulso de liberarse del entorno familiar que no apoyaba su vocación. Para escapar de ese control contrajo matrimonio con Víctor Velázquez, quien era un actor aspirante en los primeros años de su propia trayectoria cinematográfica. De esa unión nacieron sus 2 hijos, Víctor Hugo y Sandra. Fue así como Katy dio inicio a su carrera artística. Pero lamentablemente, debido a los compromisos profesionales de ambos, en 1946 se divorciaron. A partir de entonces emprendió una trayectoria ascendente en México y posteriormente en Hollywood. Aunque su matrimonio con Velázquez fue breve, tuvo consecuencias decisivas. La propia Katy reconoció que aquel enlace le brindó la independencia que necesitaba para dedicarse al cine. Más tarde, Víctor contrajo matrimonio con Elvia Salcedo, madre de Tere y Lorena Velázquez, a quienes Víctor adoptó como hijas. Andrea Palma, nacida en Durango en 1903, ya había alcanzado un lugar destacado en el cine mexicano cuando viajó a España a finales de los años 40 con su compañía teatral. Fue durante esa temporada en Madrid que ella conoció a Enrique Díaz Indiano, actor español de amplia trayectoria que en esa época se encontraba trabajando en la misma agrupación escénica. El flechazo ocurrió durante los ensayos. Andrea relató que en una función, cuando la sala quedó a oscuras por un apagón, sintió unos brazos que la tomaron por detrás y le dijeron que todo iba a estar bien. Era Enrique quien estaba allí, quien ya la había observado en los ensayos y le provocó una mezcla de nerviosismo y confianza. La boda tuvo lugar en 1949 en la iglesia de San Martín de Madrid. Tras algunos meses en España se establecieron en la Ciudad de México. El matrimonio no tuvo hijos. La pareja permaneció unida hasta que Enrique murió en 1970 en la capital mexicana. Andrea continuó su carrera y terminó sus días en la casa del actor hasta su muerte en 1987. Marta Roth ya era un rostro habitual del cine y Rubén Fuentes, un consolidado violinista y compositor fundamental del Mariachi Vargas. Después de una breve relación, la pareja se casó en 1956. Marta disminuyó su ritmo de filmación y se volcó a la vida familiar. De la unión nacieron 2 hijos, Leonardo y Alejandro. Durante esos años, ella se asomó ocasionalmente a sets y foros y también colaboró en letras y música con su esposo, mientras él continuaba consolidando un catálogo que iría de La Bikina a 100 años. Con el tiempo el matrimonio se fracturó. Se divorciaron tras cerca de 2 décadas juntos y Marta rehizo su vida con el productor Fernando Pérez Gavilán, al tiempo que regresaba de manera intermitente a la pantalla. Años después, la biografía de ambos quedó marcada por 2 golpes terribles para ella: la muerte accidental de su hijo Leonardo en 1984 y tiempo más tarde la de Alejandro. Tragedias que la prensa recordaría al repasar su vida y su decisión de volver al trabajo en televisión. Se conocieron dentro del mismo entorno teatral y cinematográfico a principios de los años 40, cuando ambos coincidían en foros, ensayos y largas jornadas de producción que terminaron por acercarlos no solo como colegas, sino como compañeros de vida. Miguel Inclán ya contaba con una fuerte presencia en pantalla gracias a sus personajes de carácter recio, mientras que Enriqueta Reza construía una trayectoria sólida basada en disciplina, sensibilidad interpretativa y una discreción que contrastaba con la intensidad pública del medio artístico. Esa convivencia profesional fue el terreno donde nació una relación marcada por el respeto mutuo hacia el oficio. Quienes los trataron señalaban que compartían una visión muy similar del trabajo. Entendían la actuación como una labor de constancia más que de protagonismo, lo que les permitió acompañarse sin rivalidades.
Enriqueta se convirtió en un apoyo fundamental para la estabilidad cotidiana del actor, mientras que Inclán respaldó la continuidad artística de ella, procurando que su carrera se desarrollara sin quedar opacada por la fama de él. Más que una pareja construida sobre el espectáculo, la suya se sostuvo en la complicidad diaria, en conversaciones sobre libretos, en la preparación de personajes y en la comprensión de los ritmos exigentes del medio. Su matrimonio representó una alianza serena dentro de una industria conocida por su intensidad y cambios constantes. Permanecieron unidos durante años en los que el cine mexicano vivía una transformación continua, y ellos supieron transitarla juntos, manteniendo una relación reservada, lejos del escándalo, donde la vida personal y la vocación artística encontraron un equilibrio poco común. Esther Fernández y Antonio Badú se conocieron en 1945 durante el rodaje de Cantaclaro. La química fue inmediata y pronto se comprometieron. Se casaron en 1946. Fue, sin embargo, un matrimonio singular. Antonio continuó viviendo con su madre en la colonia Roma y Esther con la suya en la Narvarte. Así, en casas separadas, llevaban el matrimonio a su propia manera, pero evidentemente esa relación no llegaría a buen puerto, por lo que después de casi 2 años la unión llegó a su fin. Uno de los factores que resquebrajó la relación fue la afición de Badú al juego, que terminó por cansar a la actriz. Aún así, después de la ruptura se volvieron más cercanos. Él incluso le propuso volver a casarse, pero Esther no aceptó y continuaron como amigos. Ninguno de los dos volvió a contraer matrimonio. La historia entre Lupe Vélez y Johnny Weissmuller fue una de las relaciones más controvertidas y mediáticas de los años 30 y 40. La actriz mexicana tenía un temperamento fuerte y una personalidad desbordante. Conoció a Johnny Weissmuller, el legendario Tarzán, en 1932 en una fiesta organizada por amigos en común del ambiente cinematográfico de Los Ángeles, cuando ambos eran estrellas en ascenso. Durante su noviazgo, su carácter explosivo se volvió parte del espectáculo. Sus discusiones eran legendarias, gritos, celos y reconciliaciones en público. A pesar de las advertencias de sus amigos, la pareja decidió casarse en 1933 en una ceremonia civil en Los Ángeles que los medios calificaron como la unión de 2 volcanes. La pareja se separaba y reconciliaba constantemente, protagonizando escándalos que llenaban titulares, hasta que finalmente en 1938 se divorciaron de manera definitiva. La separación fue amarga, aunque sin pleitos legales prolongados. Weissmuller continuó su carrera en Hollywood, mientras que Lupe regresó al cine mexicano y a producciones de bajo presupuesto en Estados Unidos, manteniendo su reputación de mujer temperamental y carismática. Juan Orol, actor y director español radicado en México, quedó cautivado desde el primer momento por la presencia escénica de la joven bailarina cubana María Antonieta Pons. Lo que comenzó como una coincidencia en el mundo del espectáculo pronto se transformó en una relación marcada por la admiración mutua y una intensa colaboración creativa. Primero compartieron pistas de baile en concursos y presentaciones, donde la energía y disciplina de ella encontraban eco en la visión entusiasta y ambiciosa de él. Esa afinidad profesional se convirtió en un vínculo personal que los llevó a tomar decisiones decisivas juntos, como el traslado definitivo de Pons a México, impulsado por Orol con la promesa de abrirle un camino en el cine. Ya como pareja formal, él la integró a sus proyectos cinematográficos, construyendo para ella papeles que resaltaban su fuerza, sensualidad y capacidad expresiva. Más que una relación convencional, la suya funcionó como una sociedad artística en la que Orol dirigía y moldeaba las producciones mientras Pons se convertía en la imagen central de aquellas historias. Durante esos años compartieron foros, rodajes y una rutina marcada por el trabajo constante, donde la cercanía profesional reforzaba el lazo sentimental, aunque también lo sometía a tensiones propias de una relación en la que lo personal y lo laboral estaban profundamente entrelazados. Se casaron a inicios de la década de 1940, consolidando una unión que parecía inseparable dentro y fuera de la pantalla. Sin embargo, el paso del tiempo evidenció diferencias en sus intereses y en la manera en que cada uno concebía su crecimiento. La relación terminó en 1945, cerrando una etapa que había sido decisiva para ambos. Tras la separación, María Antonieta retomó su carrera con autonomía, afirmando su identidad artística más allá de la influencia de Orol y demostrando que su talento podía sostenerse por sí mismo. Años después, en 1950, contrajo matrimonio con el actor y director Ramón Pereda, con quien formó una nueva familia al tener a su hija María Guadalupe, iniciando así otra etapa personal distinta a la que había vivido junto a Orol.
El vínculo entre Sara García y Fernando Ibáñez fue breve, intenso y decisivo en la vida de la llamada Abuelita de México. Cuando ella comenzaba a abrirse camino en el teatro y el cine mudo, conoció al actor Fernando Ibáñez en una compañía teatral. Allí surgió el romance, y ya enamorados, se casaron en 1918. En 1920 nació su única hija, María Fernanda Ibáñez. Al principio todo parecía una historia feliz, pero el matrimonio pronto se resquebrajó. Fernando comenzó una relación con la actriz y empresaria española Elvira Morla, quien además era la directora de su propia compañía teatral. Cuando Sara se enteró de la infidelidad, decidió abandonarlo y se llevó a su hija para criarla sola. El matrimonio duró apenas unos 3 años antes del divorcio. Sara nunca volvió a casarse. Se concentró en su carrera y en su hija María Fernanda, quien murió trágicamente en 1940. Dolores del Río conoció a Cedric Gibbons en 1930 en una de las fastuosas fiestas de Hearst Castle, cuando ella era una estrella latina en Hollywood y él, uno de los directores de arte más influyentes, quedó fascinado con la elegancia y el porte de Dolores, mientras que ella veía en él a un artista refinado, culto y con enorme peso dentro del estudio. Ese mismo año iniciaron un romance y en agosto de 1930 se casaron. Dolores y Cedric no tuvieron hijos. Su vida en común se centró en la casa, la vida social y el trabajo. Debido a las relaciones laborales de su esposo, Dolores esperaba recibir apoyo para obtener mejores papeles. Poco a poco, esas tensiones profesionales comenzaron a enfriar la relación. A finales de los años 30 su matrimonio entró en crisis y en 1940 Dolores conoció a Orson Welles, con quien inició un romance que terminó por quebrar el vínculo con Gibbons. En 1940 ella presentó la demanda de divorcio, alegando ante el juez que la relación se había vuelto fría y distante debido a los compromisos laborales de ambos. Así se cerraron 11 años de matrimonio. David Silva, uno de los grandes galanes y actores de carácter del cine mexicano, conoció a Paquita Estrada dentro del mismo ambiente fílmico hacia finales de los años 40. Ella era actriz, él ya empezaba a consolidarse como protagonista en cintas como Campeón sin Corona y varios melodramas urbanos. El trato constante en estudios, rodajes y reuniones del gremio fue acercándolos hasta que se hicieron pareja. En 1952 contrajeron matrimonio. Poco después del enlace, él viajó a Cuba para filmar Casta de Roble y ella se volvió su compañera constante en viajes y filmaciones, acompañándolo en todo momento. Años más tarde, cuando David sufrió el accidente que terminó en la amputación de una pierna, fue Paquita quien estuvo a su lado en la clínica de la ANDA y luego lo acompañó a Alemania para que le colocaran una prótesis. La pareja no tuvo hijos y se mantuvieron unidos hasta la muerte de David Silva en 1976. 3 años después, en 1979, falleció Paquita Estrada. Miguel Manzano nació en Guadalajara en una familia de actores. Desde muy joven se subió a los escenarios y en los años 30 ya trabajaba en compañías teatrales y comenzaba a aparecer en cine, hasta convertirse en uno de los grandes actores de carácter de la época de oro. Carmen Guillén, una actriz española que también se dedicó a la interpretación, empezó a figurar en repartos teatrales y en películas. Fue ahí donde ambos actores coincidieron. Miguel y Carmen formalizaron su relación y se casaron. De esa unión nacieron 3 hijas. Permanecieron juntos hasta la muerte de Carmen en 1987. Rosario Granados y Raúl Martínez Solares fueron esposos y formaron una familia sólida dentro del medio cinematográfico. Aunque la relación se mantuvo siempre muy discreta, se conocieron trabajando cuando él ya era un reconocido director de fotografía y ella una actriz protagonista, y terminaron casándose hacia finales de los años 50. De esa unión nacieron 4 hijos. Vivieron juntos hasta la muerte de Raúl en 1972. Rosario quedó viuda y ya no volvió a casarse, permaneciendo en la Ciudad de México junto a sus hijos y falleciendo años después, en 1997. Pedro Armendáriz, uno de los actores más representativos del cine mexicano por su presencia recia y su voz inconfundible, encontró en Carmelita Bor una compañera muy distinta al ambiente de los reflectores que rodeaba su carrera. Se conocieron a finales de los años 30, cuando él comenzaba a consolidarse como figura cinematográfica tras sus primeras participaciones en el cine nacional. Carmelita, de origen estadounidense y formación más cercana a la vida privada que al espectáculo, aportó a la relación una serenidad que contrastaba con el ritmo intenso del trabajo actoral. Desde el inicio, el vínculo se sostuvo más en la afinidad personal que en la colaboración profesional,
pues ella decidió mantenerse al margen del medio artístico. Contrajeron matrimonio en 1942, en una etapa en la que Armendáriz ya era considerado uno de los nuevos rostros fuertes de la industria. Mientras su carrera crecía con películas que lo colocaban como protagonista habitual del cine de la época, Carmelita optó por concentrarse en la vida familiar, creando un entorno estable que permitiera equilibrar los constantes viajes, rodajes y compromisos públicos del actor. La casa se convirtió en un refugio frente a la exposición mediática, un espacio donde la cotidianidad tenía más peso que la fama. De esa unión nació su hijo, Pedro Armendáriz Jr., quien con el tiempo continuaría la tradición actoral de la familia. La crianza estuvo marcada por una disciplina afectuosa y por el intento de mantener la vida doméstica separada del bullicio cinematográfico. Quienes los conocieron señalaban que Carmelita fue una presencia fundamental en la estabilidad emocional del actor, acompañándolo con discreción durante los años de mayor exigencia profesional, incluidos sus trabajos en producciones internacionales que lo llevaron fuera de México durante largas temporadas. El matrimonio permaneció unido hasta la muerte de Pedro Armendáriz en 1963, tras una enfermedad que puso fin prematuramente a su vida. Carmelita se mantuvo desde entonces alejada de la vida pública, dedicada a preservar la memoria familiar y el legado del actor. Su historia fue la de una relación sólida que, lejos del escándalo o la espectacularidad, se construyó sobre la lealtad, la reserva y el acompañamiento constante, rasgos poco visibles pero esenciales dentro de una industria caracterizada por su intensidad y fugacidad. Jorge Negrete y María Félix representaron la unión de dos de las personalidades más poderosas y emblemáticas de la época de oro del cine mexicano. Ambos ya eran figuras consagradas cuando sus caminos coincidieron con mayor cercanía a comienzos de los años 50. Él era el charro cantor por excelencia, dueño de una voz firme y una presencia asociada al orgullo nacional; ella, la doña, símbolo de carácter, elegancia y una feminidad desafiante que rompía moldes tradicionales. Más que descubrirse en ascenso, se encontraron en la cima de sus respectivas trayectorias. La relación estuvo marcada desde el inicio por la intensidad de dos temperamentos fuertes, acostumbrados al reconocimiento público y a tomar decisiones con absoluta determinación. Se conocían desde años atrás dentro del mismo medio artístico, pero fue con el tiempo que la admiración mutua se transformó en un vínculo sentimental. Su boda, celebrada en 1952, fue uno de los acontecimientos sociales más comentados del momento, seguida con enorme interés por la prensa y el público, que veía en ellos a una especie de pareja mítica del espectáculo nacional. A diferencia de otras uniones surgidas en los foros, la suya no se construyó sobre una colaboración constante en pantalla, sino sobre el reconocimiento de trayectorias paralelas. Cada uno mantuvo su identidad profesional sin diluirla en la del otro. Esa convivencia implicaba equilibrar agendas exigentes, compromisos internacionales y la presión de representar, juntos, una imagen casi simbólica del cine mexicano ante el mundo. El matrimonio fue breve, pero significativo. La salud de Jorge Negrete comenzó a deteriorarse poco tiempo después de la boda, lo que transformó la relación en una etapa de acompañamiento más íntimo que público. María Félix permaneció a su lado durante ese periodo, alejándose parcialmente del ritmo habitual del trabajo para atender la situación personal que enfrentaban. La muerte del actor en 1953 puso fin a la unión apenas un año después de iniciada. Con el paso del tiempo, la historia entre ambos quedó envuelta en una aura casi legendaria, la de dos figuras irrepetibles que, tras haber construido carreras monumentales por separado, coincidieron fugazmente en la vida personal. Su relación no fue larga, pero sí representativa de una época en la que el cine mexicano estaba encarnado por estrellas de dimensión casi épica, capaces de convertir su propia vida en parte del imaginario cultural que ayudaron a crear. Arturo de Córdoba, uno de los actores más refinados y complejos de la época de oro del cine mexicano, encontró en Ena Arana una compañera que permaneció siempre al margen de la intensa vida pública que rodeaba al intérprete. Se conocieron en los años en que él comenzaba a abrirse camino entre el teatro, la radio y las primeras producciones cinematográficas, antes de convertirse en el protagonista emblemático de dramas psicológicos y melodramas que lo consagrarían internacionalmente. La relación surgió lejos del espectáculo que más tarde definiría su carrera, construida desde un ámbito privado donde predominaban la afinidad personal y la búsqueda de estabilidad. Contrajeron matrimonio en la década de 1930, cuando aún no existía la dimensión mítica que después adquiriría la figura del actor. A diferencia de otras parejas del medio, Ena no pertenecía al mundo artístico ni buscó integrarse a él,
decisión que marcó el carácter de su vida en común. Mientras Arturo desarrollaba una trayectoria que lo llevaría a trabajar en México, Hollywood, Argentina y España, ella se ocupó de sostener el entorno familiar, creando un espacio de continuidad frente a los constantes desplazamientos y exigencias profesionales. El ascenso de Arturo de Córdoba durante los años 40 y 50, con películas que lo consolidaron como uno de los rostros más elegantes y atormentados del cine de la época, implicó largas ausencias y una agenda dominada por rodajes, viajes y compromisos internacionales. Sin embargo, quienes conocieron al matrimonio señalaban que la relación se mantenía basada en una comunicación constante y en una división clara entre la vida pública del actor y la intimidad doméstica que ambos procuraban resguardar. Más que una pareja visible en eventos sociales, fueron una unión discreta, poco dada a la exposición mediática. La estabilidad familiar funcionó como un contrapeso frente a los personajes intensos y emocionalmente complejos que Arturo interpretaba en pantalla. Enna representó una presencia serena dentro de una profesión marcada por la inestabilidad, acompañándolo durante las distintas etapas de su carrera sin intervenir en sus decisiones artísticas, pero ofreciendo un apoyo continuo que el propio actor reconocía como fundamental para sostener su ritmo de trabajo. Permanecieron juntos durante décadas, atravesando los cambios de la industria cinematográfica mexicana y la transformación del sistema de estudios que había dado origen a la época de oro. La suya fue una relación que no buscó protagonismo fuera del ámbito personal, construida sobre la permanencia, la reserva y la adaptación a una vida ligada inevitablemente al arte, pero sostenida por valores cotidianos que poco tenían que ver con el brillo de los reflectores. Pedro Infante e Irma Dorantes. Pedro Infante e Irma Dorantes se conocieron a comienzos de la década de 1950, cuando él era ya una de las figuras más queridas y representativas del cine mexicano, mientras que ella iniciaba su carrera como actriz dentro del mismo ambiente cinematográfico. El encuentro se dio en los foros de filmación y en reuniones propias del medio, donde la personalidad cercana y carismática de Infante contrastaba con la juventud y discreción de Irma. La relación fue creciendo en medio de una industria que lo tenía constantemente ocupado entre rodajes, presentaciones musicales y compromisos públicos, pero que también propiciaba espacios de convivencia cotidiana entre artistas. Con el paso del tiempo, el vínculo dejó de ser únicamente profesional y se transformó en una relación sentimental que ambos procuraron mantener con cierta reserva, conscientes de la enorme atención que despertaba la vida personal del actor. A diferencia de otras historias del espectáculo marcadas por colaboraciones constantes en pantalla, la suya se desarrolló más en el ámbito privado que en el estrictamente laboral. Irma acompañaba a Pedro en tiempos intermitentes, adaptándose al ritmo intenso de trabajo que lo convertía en uno de los rostros más solicitados del cine nacional. En 1953 contrajeron matrimonio, iniciando una etapa en la que intentaron construir una vida familiar paralela al fenómeno de popularidad que rodeaba al actor. 2 años después nació su hija, Irma Infante, acontecimiento que reforzó el deseo de estabilidad en medio de una carrera que exigía viajes continuos, entrenamientos de aviación, una de las grandes pasiones de Pedro, y extensas jornadas de filmación. La dinámica de la pareja combinaba momentos de cercanía doméstica con largas ausencias derivadas del trabajo, una constante en muchas relaciones surgidas dentro de la industria cinematográfica de aquellos años. La historia en común fue breve, pero significativa. El 15 de abril de 1957, la muerte de Pedro Infante en un accidente aéreo interrumpió de manera repentina esa etapa familiar que apenas comenzaba a consolidarse. Irma Dorantes quedó entonces ligada para siempre a la memoria personal del actor, dedicada a la crianza de su hija y a resguardar un legado que el público ya había convertido en parte esencial del imaginario del cine mexicano. Más que una pareja construida sobre la exhibición pública, la suya representó el intento de encontrar normalidad y afecto en medio de la fama desbordante. Fue una relación marcada por la intensidad de una época en la que el éxito cinematográfico transformaba la vida cotidiana, y donde, aun entre reflectores y multitudes, ambos buscaron un espacio propio que apenas tuvo tiempo de desarrollarse antes de quedar inscrito en la historia del espectáculo nacional. Pedro López Lagar y Dolores Camarillo construyeron una relación profundamente ligada al teatro y al cine, 2 espacios donde coincidieron de manera constante desde los años 40. Él, actor de origen argentino que encontró en México una plataforma decisiva para su desarrollo artístico, poseía una formación escénica sólida y una sensibilidad dramática que pronto lo distinguió dentro de la industria nacional. Dolores Camarillo, hija del reconocido actor Fernando Camarillo, provenía de una tradición teatral que le otorgó desde joven una comprensión natural del oficio.
El encuentro entre ambos se dio precisamente en ese ambiente de compañías, ensayos y montajes, donde la convivencia cotidiana favoreció el surgimiento de un vínculo que trascendió lo profesional. El matrimonio se consolidó en una etapa de intensa actividad artística para los dos. A diferencia de otras parejas del medio, su relación mantuvo siempre un fuerte componente de colaboración intelectual y escénica. Compartían lecturas, análisis de personajes y discusiones sobre la puesta en escena, entendiendo la actuación como un trabajo de construcción conjunta más que como un lucimiento individual. Esa afinidad les permitió acompañarse sin competir, en una industria donde el reconocimiento público solía generar tensiones entre trayectorias paralelas. Durante los años de mayor auge del cine mexicano, López Lagar alternó su trabajo cinematográfico con el teatro, mientras Dolores continuaba participando en montajes y proyectos que privilegiaban la calidad interpretativa sobre la exposición mediática. La vida en común se organizó alrededor de los ritmos del escenario, temporadas largas, giras, estrenos y el constante estudio de textos dramáticos. Más que una pareja asociada al glamour de los estudios, fueron identificados como un matrimonio de vocación artística, cercano al trabajo disciplinado y a la tradición teatral que ambos respetaban profundamente. Quienes los conocieron destacaban la sobriedad con la que llevaron su relación. Mantuvieron una vida privada discreta, alejada de escándalos y de la atención sensacionalista, privilegiando el espacio doméstico como un lugar de reposo frente a la intensidad creativa que definía sus carreras. La suya fue una unión sostenida por la admiración mutua y por una idea compartida del arte como forma de vida, más que como simple profesión. Con el paso de los años, mientras la industria cinematográfica mexicana comenzaba a transformarse, ambos continuaron vinculados al medio cultural desde distintos frentes, preservando ese lazo inicial nacido entre bastidores. Su historia quedó como ejemplo de una relación cimentada en la complicidad intelectual, el respeto por el oficio y una convivencia serena dentro de una época caracterizada por la efervescencia artística y los cambios constantes. Fernando Fernández y Lupita Palomera coincidieron en los años en que la música popular y el cine mexicano mantenían una relación estrecha, alimentándose mutuamente de voces, rostros y estilos que transitaban con naturalidad entre la radio, los escenarios y la pantalla grande. Ambos ya destacaban como intérpretes cuando sus caminos se cruzaron dentro del ambiente artístico de la capital, un espacio donde los ensayos musicales, las transmisiones en vivo y las participaciones cinematográficas favorecían una convivencia constante. La afinidad surgió, en buena medida, de una sensibilidad común hacia la canción romántica, género en el que los dos encontraron un medio privilegiado de expresión. El vínculo se fortaleció al compartir presentaciones, giras y proyectos ligados al espectáculo musical que acompañaba a muchas producciones fílmicas de la época. Más que una relación construida exclusivamente frente a las cámaras, la suya se desarrolló entre partituras, camerinos y programas radiofónicos, ámbitos fundamentales para la difusión de la cultura popular durante la llamada época de oro. Esa colaboración cotidiana permitió que se reconocieran como colegas antes que como celebridades, valorando el rigor del ensayo, la disciplina vocal y el contacto directo con el público. Al formalizar su unión, intentaron equilibrar la intensidad de la vida artística con la construcción de un espacio familiar propio. Como ocurría con muchas parejas del medio, los horarios irregulares, los viajes y los compromisos profesionales exigían constantes ajustes, pero también reforzaban una comprensión mutua del oficio que ambos habían elegido. La casa se convirtió en un punto de descanso frente al ritmo demandante del espectáculo, un lugar donde la conversación giraba todavía en torno a la música, aunque desde una dimensión más íntima. Quienes los conocieron señalaban que compartían una relación basada en el respeto profesional y en una admiración recíproca que evitaba rivalidades, algo significativo en un ambiente donde el reconocimiento público podía generar tensiones. Cada uno mantuvo su personalidad artística, pero encontraron maneras de acompañarse sin eclipsar el trabajo del otro, entendiendo el éxito como un logro que podía asumirse de forma conjunta. Con el paso de los años, su historia quedó ligada a ese momento en que el cine, la radio y la canción formaban un mismo tejido cultural. La relación entre Fernando Fernández y Lupita Palomera reflejó precisamente esa intersección, una pareja nacida de la música y sostenida por ella, cuya vida en común transcurrió paralela al auge de una industria que convirtió a sus intérpretes en parte esencial de la memoria sentimental del público mexicano. Marta Aura nació en 1939 en la Ciudad de México. Debutó en teatro en 1959 y en 1965, cuando su carrera escénica empezaba a despegar, conoció a su primer esposo, el actor Adán Guevara.
Se casaron siendo ambos jóvenes y permanecieron juntos alrededor de 15 años. De ese matrimonio nacieron 2 hijos, con los que Marta combinó la vida familiar y el trabajo en los escenarios. Tras su divorcio, Marta conoció al actor de origen español Rubén Rojo, hermano del también actor Gustavo Rojo. La relación creció poco a poco hasta que decidieron casarse. Este segundo matrimonio le dio a Marta a su tercer hijo, el también actor Rubén Rojo Aura. Junto a Rubén, Marta vivió una etapa de estabilidad afectiva y profesional. Compartieron vida, proyectos y la crianza de su hijo hasta 1993, año en que él falleció, dejándola viuda. Marta Aura falleció el 8 de julio de 2022 a los 82 años de edad. Y así como estas, hubo muchas más historias que el cine prefirió dejar fuera del guión, amores reales, intensos y, a veces, marcados por la tragedia. Detrás del glamour y las grandes películas, estas parejas vivieron pasiones, pérdidas y decisiones que también formaron parte de la historia del cine de oro mexicano. Si te interesa seguir descubriendo el lado más humano de estas leyendas, suscríbete y acompáñanos en los próximos videos, porque aún quedan muchas historias por revelar.